Realmente es un tipo de impuesto, porque hay impuestos, tasas, contribuciones especiales y contribuciones parafiscales. Y para el empresario siempre cualquier cosa que le saque dinero de su bolsillo sin que él lo reconozca como un gasto necesario para funcionar, para él eso es un impuesto. Entonces, ahí hay a veces una discusión muy interesante entre el empresario y los contadores que le dicen, no, es que la Cámara de Comercio, hablo de la Cámara de Comercio porque es con quien estamos trabajando en estos momentos, eso no es un impuesto. Pues sí, puede que no lo sea a nivel de, digamos, del léxico como tal o de la parte neurolingüística, pero para el empresario es un impuesto porque me saca dinero de mi bolsillo. ¿Listo? Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos que cuando a nosotros nos cobran un impuesto, debemos de tener claridad que este impuesto tiene unos elementos básicos. ¿Por qué me parece importante explicar esto? Resulta que a veces la gente, cuando uno está en campo, le preguntan, le dicen, ¿y yo cuándo tengo que pagar ese impuesto? ¿Y por qué me hacen retenciones? ¿Y sobre qué tarifa o qué porcentaje es? ¿No es cierto? Entonces es porque a veces no tenemos claridad cuál es el elemento del tributo. Tenemos en primera instancia, miren, el sujeto activo que viene siendo el Estado o el ente que recibe el dinero, ¿sí? Básicamente, o quién es el beneficiario que lo va a redistribuir, pues de acuerdo a los parámetros que ya tengan definidos. Tenemos el sujeto pasivo, en este caso vendríamos siendo los contribuyentes o nosotros, y el hecho generador. El hecho generador es bien interesante, ¿por qué? Porque el hecho generador es lo que dice si yo estoy obligada o no a pagar ese impuesto como empresario, ¿sí? Entonces, por decir algo, ahorita que pasemos a la otra diapositiva, vamos a poder observar que hay empresas que no tienen hecho generador en ciertas cosas. Por decir algo, nos preguntan, bueno, ¿y yo en la comida tengo que pagar IVA o no tengo que pagar IVA? Entonces uno le dice, no, es que el hecho generador del IVA no es la comida si la sirves de esta manera, sino que ese es el impuesto al consumo. Entonces, un hecho generador es lo que produce que yo pague ese impuesto. La base gravable viene siendo el valor monetario, ¿sí? Antes de IVA o antes de otro impuesto, y la tarifa es por cuánto yo debo de multiplicarlo para que pueda al final obtener el valor de lo que debo de pagar, ¿no es cierto? Estos cinco elementos del tributo son básicos y persisten en cualquier tipo de tributo. Lo indico así porque a veces le preguntan a uno, ¿y en todos funciona igual? Sí, porque este es un principio fundamental. ¿Hasta allí? ¿Todos van bien? Listo. Bueno, si no, yo sigo. A mí esto me apasiona a veces. Doctora, pues despejemos dudas. No sé si hay personas que estén vinculadas. Vemos que han llegado nuevas personas del sector de alojamiento. No sé si tengan alguna pregunta para que de una vez la despeje la doctora Jenny Cobo. Bueno, para las Bueno, personas que llegan, por favor, les solicito que apaguemos las cámaras, por favor, para tener una mejor conectividad, ¿vale? Muchísimas gracias y podemos seguir, doctora. listo. Entonces, ¿qué implican los impuestos? Los impuestos vienen de esta forma. Hay una obligación sustancial que me obliga a mí a pagar el impuesto y hay un deber formal y una infracción y sanción si yo no lo hago. Hay algo bien interesante cuando uno está trabajando con empresarios en esta parte de obligación sustancial, es que yo no quiero pagar el impuesto, le dicen a uno. Hay cosas en donde tú no es potestativo a lo que tú quieras hacer. O sea, Un es, momento, sí, para que dime. el señor que está compartiendo la pantalla le quitó por favor, detengamos la presentación ahí. Ok, Volvamos a darle presentación a compartir la presentación. El señor, listo, ya voy. Es, por es el favor, señor Andrés Felipe Ordóñez Ramírez. sí, por favor, don Andrés Felipe, por favor, podemos detener la presentación si es tan amable. Proyectemos la suya, doctora, ¿vale? Listo, ya me conecté, ya otra vez. Sí, listo, ya está conectada. Listo, entonces aquí, bueno, estaba mostrando, vamos a mirar.
Vamos a volverla a poner en completa. Bueno, entonces, dentro de las obligaciones sustanciales, no, esta no era, la anterior. Bueno, entonces estamos hablando un poco de que el impuesto, el empresario le pregunta, es que yo no quiero pagarlo. Miren, hay unas cosas cuando uno se mete a hacer empresa que son obligatorias, sí o sí, ¿sí? Yo aquí digo muchas veces, pues eso no es una cuestión potestativa, sino impositiva. Entonces, simplemente o la cumples o la cumples. Ahora vamos a mirar, bueno, y digamos la idea no es pelear, ¿no? Con el ejercicio tributario, sino saber el por qué pasan las cosas. Y esto me parece sumamente importante que los empresarios, más que los contadores, lo empiecen a conocer por qué. Porque yo les digo, hagan de cuenta que van a jugar ponchado. Si a mí, yo arrancando una empresa o teniendo la empresa durante un determinado tiempo, esto aplica para los que están nuevos, para los que ya vienen o para el futuro. Si yo tengo las reglas claras de juego y uno va a jugar ponchado, pues no me ponchan, pero cuando yo entro a jugar ponchado sin las reglas, pues me van a ponchar. Incluso a veces uno hasta bobito es y se va y se mete en medio de la pelota porque cree que ese es el juego. Entonces, es muy importante que como empresarios no le dejemos esta parte solamente al contador. O sea, nosotros tenemos que involucrarnos como empresarios y saber qué se está haciendo dentro de nuestras unidades empresariales para que podamos realmente crecer. Entonces hay un pago del impuesto, los deberes formales y hay una sanción en el caso de que no se cumplan estos deberes formales o estos hechos sustanciales. ¿Listo? En algunos casos las sanciones son bastante onerosas, en otros no tanto, pero se tiene que tener en cuenta lo siguiente, que para una persona, que un empresario pequeño que le coloquen una sanción de 350.000 pesos, que puede ser como la mínima, pues para él es oneroso si es pequeño. De pronto para un empresario grande es capaz de arriesgar y dice, pues yo voy a arriesgar, ¿no? O sea, eso ya va en criterios más profesionales o más de cada persona. Tenemos dentro de las obligaciones sustanciales el impuesto de renta, que es un impuesto que se tiene que pagar cada año, el impuesto sobre las ventas, o sea, el IVA, el impuesto al consumo, si el hotel tiene venta de productos de alimentación, el pagar el impuesto de industria y comercio en cada territorio, esto está normado hace poco también, y pagar los parafiscales, que son los de Fontur o los de, digamos, el Registro Nacional de Turismo. Y los deberes formales que tenemos es inscribirnos y renovarnos en Cámara de Comercio cada año. Pues en este momento tenemos una excepción tributaria, la renovación en este año, ya ahorita la vamos a decir, inscribirnos en el RUT y obtener el RUT. Ojo con esta parte de inscribirse en el RUT. Esto es de obligatorio cumplimiento y hay que actualizarlo, ¿no? Porque a veces inscribimos en el RUT y colocamos un teléfono, una dirección y un correo electrónico, esos que nunca vamos a volver a utilizar para que la DIAN no nos vuelva a molestar, uno dice, o es lo que uno se encuentra en el camino. Y resulta y pasa que estas direcciones, este teléfono y este correo electrónico son de notificación oficial. Entonces, si tú no lo colocas adecuadamente y si tú no estás revisándolo adecuadamente, la DIAN te puede seguir un procedimiento y después tú ni te das cuenta. Cuando ya tienes es la cuenta embargada o ya te quitan el carro. He tenido casos de empresarios en donde los para la policía o si usted tiene una orden del carro y se lo llevan. Y entonces es bien importante esta parte. La declaración de renta, ya dijimos, se hace una vez al año. El IVA, dependiendo de unos topes y un análisis que se hace anualmente, se debe presentar bimestral o cuatrimestralmente. El impuesto al consumo, la retención en la fuente para personas jurídicas se hace de forma mensual y hay que hacer un anticipo de renta especial que pues nace hace poco y el ICA que se hace normalmente de forma anual. Adicional a esto, estamos obligados a llevar contabilidad, a retener si tenemos esa responsabilidad fiscal y a presentar información exógena y facturar. Aparte de esto, en la facturación hoy tenemos que tener en cuenta que estamos en facturación electrónica para el régimen común, es una cosa que se paró en un momento, pero que lo más seguro es que vuelva otra vez a agilizarse antes de finalizar este año. Aquí creo que, sí, aquí creo que ya Gloria nos puede apoyar un poco. Gloria, ¿estás por allí? Sí, hola, buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Gloria Cecilia Céspedes Velasco, soy la coordinadora de registros públicos de la Cámara de Comercio del Cauca y hoy pues voy a estar aquí acompañando a Jenny en esta presentación con el fin de pues absolver las inquietudes que tengan
pues las personas que desarrollan estas actividades. Bienvenida, doctora. Bueno, con respecto pues al tema de la contribución para fiscal, bueno, esto es una disposición del decreto 397 de 2020, que fue pues uno de los decretos que surgieron a partir de la declaratoria de emergencia. Dice que pues, la ley 1101 de 2006 creó la contribución para fiscal, ¿sí? Por eso dentro del trámite de renovación que deben hacer las personas que están inscritas dentro del Registro Nacional de Turismo, deben cumplir con el pago de los aportes para fiscales. Este pago pues, de los aportes o de contribución para fiscal se hace trimestralmente, y es decir que durante el año se pagan 4 trimestres, y esta información, digamos, por la disposición que tiene la plataforma, pues tanto la plataforma de Fontur como la plataforma del Registro Nacional de Turismo, pues es una información que se cruza, ¿sí? Y al momento de hacer el trámite de la renovación, si la persona ha cumplido con la contribución para fiscal, pues automáticamente la plataforma le permite finalizar pues ese trámite. En Doctora, este momento, señor. ¿podemos prender la cámara, doctora, para que las personas la puedan ver? Ay, sí, perdón, estaba haciéndole caso a usted, moderador. Entonces, en este momento, entonces, pues en virtud de los decretos pues presidenciales, específicamente lo que tiene que ver con la contribución para fiscal, se amplió el plazo, ¿sí?, del pago hasta el 29 de julio del 2020. Entendiendo, pues esto sí es un tema que el último, digamos, el último pago que se debía haber hecho, ¿me corriges, Jenny? Tendría que haberse hecho como en enero, del último trimestre, ¿sí? Porque lo liquidan hasta diciembre y se paga en enero. Este último que se amplió, entenderíamos que es el último que se ha ampliado, es decir, o para ponerse al día en los que están pendientes de pago, hasta el 29 de julio del 2020. Sin embargo, en este momento, pues la plataforma del Registro Nacional de Turismo sigue, digamos, exigiendo, por llamarlo de alguna manera, el cumplimiento del pago de contribuciones para fiscales. Sí quiero aclarar este tema porque, pues si bien nosotros operamos la plataforma, no somos quienes hacemos la parametrización, pues para que me entiendan, es decir, no somos quienes incluimos o retiramos requisitos de la misma plataforma. Sí, eso pues directamente lo maneja Confecámaras, y en este momento, y pues básicamente con Fontur estamos pendientes de que ellos hagan el ajuste en la plataforma, teniendo en cuenta pues esta ampliación del plazo del pago, y de acuerdo a lo que ellos dispongan, pues ya nos harán llegar a nosotros las instrucciones correspondientes al respecto de los trámites de renovación del Registro Nacional de Turismo. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta al respecto de parafiscales o algo que aclarar, Jenny. Doctora Jenny, por favor, prendamos el micrófono. Sí, es que siempre que me cambio me pasa. Bueno, sí, hay algo que es bien interesante de esto que está diciendo Gloria y que lo tenemos que tener en cuenta. Básicamente que mucha gente me lo pregunta no solamente a nivel de tasas de esta, digamos, de esta contribución para fiscal, sino a nivel general. Hay que tener en cuenta que nosotros teníamos unas obligaciones a 31 de diciembre que normalmente estaban para presentarse entre enero y febrero, o sea que corresponden al año anterior. Entonces, estas obligaciones se supone que dentro del proceso normal la persona las debió haber presentado adecuadamente. Los plazos y ampliaciones que se están dando es dentro del proceso de la emergencia, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque entonces, y entendemos que muchas personas de pronto no pagaron al principio, ¿sí? O sea, luego entendemos, no pagaron al principio y claro, se cruza con la emergencia, entonces está pago impuestos o pago esto otro. Ojo que los plazos son para los tributos que se dan dentro de la emergencia, los que estaban previos, esos plazos no, esos pagos no se han aplazado, se supone que ya debieron haberse presentado en este momento. ¿Listo? Esa es como la aclaración, que no solamente sucede para esto, sino para todo el ejercicio tributario de cualquier transversalidad. ¿Listo? Hay otra, tenemos aquí el de la Cámara de Comercio. Glorita, Sí. no sé si tú me apoyas o lo hago yo. Como quieras. ¿La puedes poner en pantalla completa, por favor? Listo. Bueno, relacionado con lo anterior, pues sí es importante también aclarar que el plazo máximo que se tenía para la renovación del Registro Nacional de Turismo y digamos el registro mercantil, registro de las entidades sin ánimo de lucro, registro único nacional de operadores de libranza, pues era hasta el 31 de marzo, ¿sí? En condiciones normales. En virtud de la emergencia, también estos plazos, a través del decreto 434 de 2020, se ampliaron, ¿sí? Hasta máximo el 3 de julio del 2020. Esto es importante tenerlo en cuenta y hacer diferencia con lo que estábamos hablando anteriormente al respecto de el pago de la contribución para fiscal, ¿sí? Son dos trámites independientes, están relacionados, pero son completamente independientes. A veces hay confusiones que se pagó para fiscal, pero no se pagó la renovación de la matrícula, ¿sí? Entonces, dentro de las causales de devolución, digamos, de los trámites de renovación del Registro Nacional de Turismo, es precisamente que no se haya realizado la renovación de la matrícula mercantil, ¿sí? Entonces, sí aclarar que ese plazo, si bien se amplió, ¿sí? No puede, digamos, realizarse después del 3 de julio, ¿sí? Sobre todo para quienes tienen el Registro Nacional de Turismo, porque en el trámite de renovación del Registro Nacional de Turismo, nosotros no podríamos hacer ese registro correspondiente, esa anotación correspondiente, puesto que no se ha cumplido con la renovación, ¿sí? Entonces, ese plazo también está ampliado hasta el 3 de julio, pero no puede ser más del 3 de julio, a menos pues, que haya una nueva disposición por parte del Gobierno Nacional a través de otro decreto, ¿sí? No sé si algo más quieras agregar, Jenny. Sí, hay algo que quiero agregar que de pronto, digamos, no va como a la presentación, que me pasé, pero que de todas maneras sí es una pregunta que me hacen cuando yo salgo a campo. Y es, mire, yo tengo, digamos, la Cámara de Comercio la saqué al finalizar del año 2019 y entonces, o el RNT, incluyendo el RNT y todo lo que tenga que ver con Cámara de Comercio, entonces ahí dice que dentro de un año debo de renovarme, ¿no? Entonces resulta y pasa que la renovación dentro de un año hay que tener en cuenta que la Cámara y a nivel general muchas entidades tienen lo que se llama el periodo fiscal anual, que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. ¿Eso qué significa? Que si una persona se fue y se formalizó en Cámara de Comercio en el mes de octubre, noviembre y diciembre, no es que tenga hasta el otro año de octubre, noviembre y diciembre para volver a renovarse, no. Estos procesos de forma normal se hacen dentro de los 3 primeros meses del año, ¿sí? Sino que en estos momentos estamos en una atipicidad, pues dada por el proceso de emergencia que tenemos de salud a nivel no solamente nacional y mundial. Y hay algo que quiero resaltar, Gloria, y para todos en general, es que de las primeras decretos que reaccionaron de forma muy rápida, pero que a la vez dieron un aliento en largo plazo, fue este decreto
434 que dio hasta el 3 de julio del 2020, o sea, indiferente que habían apenas en ese momento como, no sé, como un mes de cuarentena, este decreto sí se alargó mucho, mientras que han habido otros decretos que les han tocado renovarlos, como es el de renta, y volverlos a rehacer. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que han tenido que ampliar cada vez más esta cuarentena. Es como a nivel general, ese para todos. ¿Listo? Sí, adicional, pues es que el tema de la renovación de todos los registros que hacen parte del Registro Único Empresarial y Social, es decir, registro mercantil, registro nacional de turismo, registro de entidades sin ánimo de lucro, de entidades de la economía solidaria y el registro de operadores de libranza, específicamente el Código de Comercio en su momento, pues habla solamente del registro mercantil y determina que debe hacerse dentro de los 3 primeros meses del año hasta el 31 de marzo de cada año, ¿sí? Por disposición del decreto 019, sí, la ley antitrámites, que todo el mundo la conoce así, se integró al Registro Único Empresarial y Social, pues las entidades sin ánimo de lucro, entidades de economía solidaria, y por eso para ellas también, bueno, el Registro Nacional de Turismo, por eso también el término se aplica en la misma forma, hasta el 31 de marzo de cada año. Para el registro de proponentes es diferente, porque se tiene una fecha especial un poquito más allá, porque es hasta el quinto día hábil de abril, que también a través de ese decreto, pues 434 de 2020, pues también se amplió hasta el 7 de julio, ¿sí? Menciono este tema de proponentes porque hay muchas personas que ejercen actividades de turismo que hacen parte también del registro de proponentes. Entonces, pues es importante que tengan claras como estas fechas, ¿sí? Entonces, la renovación de la matrícula o la inscripción cuando pertenecen a entidades sin ánimo de lucro debe hacerse hasta el 3 de julio, ¿sí? Cuando se trata de proponentes, hasta el 7 de julio, ¿sí? Personas que desarrollan la actividad de turismo, pero también tienen el registro de proponentes. El Registro Nacional de Turismo, pues también se amplió hasta el 3 de julio, pero tenemos pues el tema por resolver con respecto al pago de la contribución para fiscal. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna inquietud al respecto. Sería así, Gloria, ¿no es cierto? O sea, de una vez estoy como estas diapositivas van a ser compartidas y de una vez le estamos colocando esto que lo acaba de decir Gloria y que es de importancia. Sí, sería hasta allí, ¿no? Sí, hasta el 7 de julio. Ok, listo. Súper, entonces ya nos va quedando alimentada la cosa. No sé si tengamos alguna inquietud o preguntas hasta el momento de todos los participantes para que de una vez la despeje la doctora Gloria Cecilia o la doctora Jenny Cobo. Bueno, no, pues yo no veo preguntas en el chat. No, bueno, no. entonces seguimos. Dentro de las inscripciones formales tenemos, bueno, el RUT. El RUT allí he puesto, digamos, lo pueden identificar con el formato 01 normalmente, ¿sí? Obtener NID, declarar renta una vez al año, esto ya lo habíamos visto, el IVA, impuesto al consumo, rete fuente, autorrenta especial, llevar contabilidad, retener información exógena y factura. Mire que estas últimas son supremamente importantes y han tenido mucha relevancia hoy en día porque antes no lo hacíamos. Y hoy en día, pues mediante estos mecanismos es que la DIAN y el Estado se da cuenta, por ejemplo, puede alimentar todas estas bases de datos que incluso hoy en día está utilizando en estos procesos de emergencia. Les voy a dar un tip del RUT actualizado, que siempre me lo preguntan, me dicen, mire, es que yo mi RUT nunca le he cambiado la fecha, nunca le he cambiado la dirección, nada. Y me dicen que me lo manden con menos de un mes de actualizado. Y yo voy a la DIAN y la DIAN me dice pues que ahí está actualizado. Entonces voy a mostrarles esto. En la parte aquí arriba donde dice responsabilidades, ¿sí? Dice cuáles son mis responsabilidades fiscales. O sea, por ejemplo, en este caso es una persona que paga renta, que tiene firma
para firmar a nombre de terceros, puede ser porque sea representante legal o en el caso mío que soy contadora, tengo que firmar declaraciones de empresarios y mire, dice que no soy responsable de IVA. Y tengo una fecha, esta fecha que dice acá 2020-0208, aquí lo coloqué, es la última fecha en que yo realicé algún cambio. Pero cuando a mí me piden un RUT actualizado, la fecha que me piden es esta pequeñita de aquí abajo. ¿Sí la ven que la estoy tocando? Entonces dice fecha en la que bajé el RUT de la página. Entonces esta fecha puede variar sustancialmente con la fecha de arriba. Que la fecha de arriba es donde dice cuándo fue que hice una actualización la última vez y esta fecha que está en la parte de abajo a mano derecha, bien abajito, en letra muy pequeña, dice, le pueden demostrar a la otra persona que yo mi RUT no lo he movido y que esa es toda la información que está allí es veraz. Tengas en cuenta que todas las direcciones o responsabilidades que están en el RUT, en teoría tienen que tener mínimo 30 días de actualizado. O sea que si yo sé que algo ha cambiado, debo de actualizarlo de forma voluntaria. La DIAN no me va a venir a actualizar. ¿Sí? Aquí he hecho un cuadro que esto es medio complejo, pero a la vez, pues para mí es relativamente claro. Son las personas y las responsabilidades. Tenemos que las personas se dividen en personas naturales y personas jurídicas, que las personas naturales para el impuesto de renta son del régimen ordinario y para las personas jurídicas pueden ser de derecho privado o de derecho público. Miren que he hecho un cuadrito en donde dice de derecho privado, régimen ordinario, y he puesto una excepción. Pagan en renta el 9% siempre y cuando cumplan unas condiciones de nuevo remodelado según el artículo 207 rayados del Estatuto Tributario. Solo aplica para personas jurídicas de derecho privado. No aplica para personas jurídicas de derecho público o régimen especial, las famosas ESALes, porque ellas tienen otra tributación especial si cumplen este requisito. ¿Listo? Fuera de eso tenemos que hay personas que no son responsables de IVA, que son única y exclusivamente de las personas naturales o las personas naturales pueden ser responsables de IVA. Mientras que ambas personas jurídicas, las de derecho privado como las de derecho público, pueden ser responsables del IVA. El IVA y el impuesto de renta se diferencian ¿en qué? En que la renta grava la utilidad, mientras que el IVA grava es lo que estoy vendiendo. ¿Listo? Y también tenemos el impuesto al consumo. El impuesto al consumo va básicamente sobre alimentación. Entonces, ¿por qué colocamos, digamos, los tres tipos de impuestos? Porque hay algunos alojamientos que solamente venden alojamiento, entonces solamente tendrán IVA. Pero tenemos alojamientos que venden también comida, entonces tendrán impuestos al consumo y tendrán IVA. O tenemos alojamientos que van mucho más allá y nos venden servicios de salones sociales, nos venden servicios, no sé, de recreación u otras cosas. ¿Listo? Entonces, estos impuestos pues tendrán que ser analizados de acuerdo a los productos que vendan. A nivel contable, ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad? Básicamente tenemos dos cosas que tenemos que tener en cuenta y es una pregunta que siempre me hacen. A nivel comercial, todas las personas que ejerzan actividad comercial, cualquiera que sea, la señora que vende incluso dulces en una esquina, es una comerciante y en teoría está obligada a llevar contabilidad porque así lo estipula el Código de Comercio. Todas las personas que sean comerciantes o que digamos, se anuncien como comerciantes ante cualquier medio, ya sea de forma física o también medio virtual, se entiende como comerciante, estará obligada a llevar contabilidad. Pero a nivel tributario, hay una partecita del estatuto tributario que es lo que los abogados llamarían como una especie de vacío jurídico, y es que dice, en el orden fiscal solo se le puede exigir contabilidad al que es responsable del impuesto del IVA, porque se entiende que el no responsable del impuesto del IVA es muy pequeño y él lo que se le exige es un libro fiscal. Son simplemente dos normas que se contraponen entre ellas mismas, pero que al final tienen el mismo objetivo. Listo, aquí tenemos para esa parte. Cuando ya entramos en la parte de contabilidad, tenemos que revisar que una empresa tiene que administrar, y administrar es realizar unas tareas necesarias. Primero planea, se organiza, la dirección y control. Dentro de la parte de control está el área contable, básicamente, y yo la expongo de esta manera. A muchos empresarios no les gusta la contabilidad.
sea, dicen, no, yo soy malo para las matemáticas y yo no sé por qué asocian la contabilidad a las matemáticas. Yo no soy muy buena para las matemáticas, pero me encanta la contabilidad. Entonces, les quiero decir algo bien interesante de la contabilidad y doy este ejemplo. La contabilidad es la que te da unos indicadores para que tú tomes decisiones de cualquier tipo, ya sea de impuestos, de comprar algo, de no comprar, de en qué momento mi mercado va a llegar, lo que sea. Y yo lo pongo así, cuando tú manejas un carro sin mirar los medidores, ¿qué te puede pasar? O sea, se te ocurrirá, por ejemplo, si un día dices, voy a manejar el carro con los ojos cerrados, o no le voy a echar aceite porque no tengo plata para echarle aceite caro, sino para echarle el aceite de la cocina, o en vez de echarle gasolina, pues echémosle agua, ¿no? O sea, ¿qué le pasa al carro? Pues vamos a tener accidentes, vamos a tener problemas, se nos va a dañar el carro, ¿no es cierto? O sea, esos son los medidores de un carro. Ahora, ¿qué pasa si una empresa no tiene una contabilidad? Pues no tiene indicadores. Es muy un acto suicida, digo yo, cuando un empresario no tiene una buena contabilidad o no la quiere llevar al principio porque dice, no, es que eso es después. No, o sea, desde un principio se tiene que llevar contabilidad porque ese es el medidor que te está diciendo qué estás haciendo en el negocio y hacia dónde vas. Y si vas hacia el que querías estar cuando te montaste en ese negocio. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Dice Alcalaya que quiere preguntar algo, pero no tiene audio. Cayata, por favor, el micrófono si es tan amable, Popayán. Sí. No sé si para preguntar algo antes de que pase allí o ya. Ahorita para que hasta que prenda el micrófono. Alcayata Popayán Hotel, buenos días. ¿Usted es tan amable y puede prender el micrófono? Un momento. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Gracias, con José Manuel. José Manuel, ¿cómo ha estado? Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Muy bien. Bueno, estaban hablando de lo de impuesto al consumo. Estos días en un webinar hablaban sobre el servicio que están prestando ahora los restaurantes, inclusive pues hoteles, creo que en Popayán no, pero sí en otras ciudades. De cuando se produce, eso tiene, según eso, un impuesto diferente al consumo. Cuando Me refiero a los domicilios, No quedó claro en esta vez, entonces quisiera, si usted tiene la información al respecto. ¿Me hice entender o no? Bueno, el impuesto al consumo tiene, digamos, unas condiciones, ¿no? Voy a explicarlo así someramente, pero si ya, digamos, usted quiere digamos, podemos hacerlo después, porque es un poquito amplia la pregunta que me hace. O sea, cuando ¿quién cobra el impuesto al consumo? Es quien tiene el servicio de mesa o bar, que es diferente a vender comida. Digamos, ahí es donde uno tiene que estar muy aliado con el contador. O sea, yo vendo comida para que usted se la sirva en su casa, ¿sí? Y yo vendo comida, pero yo se la sirvo, ¿sí? Entonces, la naturaleza del impuesto al consumo es cobrarse cuando yo se la sirvo, ¿sí? Pero en estos momentos estamos en una atipicidad. ¿En qué sentido? En que nos están diciendo, usted puede seguir funcionando como restaurante, pero mándele a la casa la comida de esa persona porque no la puede tener acá, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que revisar por qué. Porque el espíritu de ese impuesto lo que busca es eso, o sea, busca es que la persona le satisfaga una necesidad de un servicio, y es que esa persona se consuma algo allí y que no le toque ponerse a pelar plátanos, a cocinar ni nada, sino que se lo consume y ya, se fue. Entonces, aquí en este ejercicio hay que revisarlo, digamos, dentro de los empresarios que tienen impuesto al consumo, si ese servicio lo van a seguir prestando en catering o no, porque estamos en un momento de atipicidad y allí es donde, bueno, venga, volvemos a replantearnos si lo vamos a seguir haciendo. ¿Listo? Pero el espíritu de ese impuesto es ese, que el impuesto se cobra es por consumirlo en el lugar, ¿sí? Pero hay una pequeña excepción a ese impuesto y es ¿cuál? Si una persona, una empresa o una entidad trabaja bajo almacenes de cadena, el impuesto al consumo, así se consuma allí, no se hace de esa manera, sino que se va al IVA, ¿sí? Entonces ahí toca de sentarse realmente a revisar individualmente cada negocio.
¿Listo? Bueno, aquí ya me está diciendo que ya tenemos como que ir terminando. Entonces, digamos que ese es como a nivel general, ¿sí? Regálenme en 5 minutos más, terminamos esta parte, la importancia de llevar contabilidad, pues tener los medidores, ¿sí? Porque esto es lo que realmente les va a dar a ustedes los elementos para saber en qué momento van a gastar, en qué momento no van a gastar, qué tienen que gastar. Eh, Voy a hacer algo bien interesante porque veo la gente que está con nosotros, algunos los conozco, y hay algo que tenemos que hacer en nuestras empresas es separar nuestro bolsillo del de las empresas porque a veces lo tenemos revuelto y en ese ejercicio no podemos tomar realmente buenas decisiones. ¿Listo? Y me parece importante decirles esto, más ahorita que todo el mundo está diciendo, vean, es que no hacen préstamos en los bancos, ¿por qué? No sé qué. Miren, cuando uno le quieren hacer préstamos en un banco, el banco le va a pedir un resto de cosas. Dentro de eso le va a pedir los estados de la situación financiera que antes se llamaba el balance general, el estado de resultados, las revelaciones. Estos primeros 3 estados financieros son sumamente importantes para el banco porque ahí es donde te mide a ti qué tan, digamos, estable es tu negocio. En esos momentos estamos en una tipicidad, volvemos otra vez al mismo problema. ¿Por qué? Porque, o sea, nos descontextualizamos. Pero igual en esos estados financieros, digamos, dice, pero esta persona normalmente es de esta manera. Entonces, digamos, como que niega un poco la tipicidad y dice, después de que salgamos de este rollo, lo más seguro es que, ahí sí, como le decían antes, el que lobo es, lobo se queda, ¿no? Y lo mismo, el que oveja es, oveja se queda. Entonces podrán decir, estamos mal, pero esa persona es una persona con buena, digamos, buen récord de pago. ¿Listo? Aquí había puesto unos ejemplos en donde uno empieza a hacer, digamos, ejercicios bien bonitos, en donde empieza a llevar la contabilidad, empezamos a tener, digamos, como una posición diferente y, digamos, podemos arrancar en un hotel pequeño, pero con la contabilidad les aseguro que podrán tomar decisiones para llegar a cosas más grandes, sueños grandes, impresionantes. Deben de tener en cuenta, los alojamientos este tipo de empresas tienen tipo de ingresos por alojamiento, alimentación, salones sociales y servicios que ya lo habíamos dicho. Y me voy a quedar aquí un momentico y ya termino con y una historia, es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es una cosa bien interesante, pero quiero hacer un tip a este punto de equilibrio. El punto de equilibrio es normalmente cuando uno habla con un contador es, mire, ¿cuánto es mi ingreso menos mi costo, menos mi gasto y qué utilidad? Cero, ¿no? Entonces yo siempre le digo a los empresarios, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero no diciendo que mi ingreso menos mi costo ni menos mi gasto, sino cuánto quiere que sea la utilidad. Y ahí yo les elevo un poco el punto de equilibrio a las personas y empiezan a crecer empresarialmente, ¿no es cierto? O sea, lo que estoy diciendo es que variemos el punto de equilibrio metiendo nuestra ganancia como parte de nuestro trabajo, porque muchas veces observo en los empresarios que cuando meten los costos, nunca meten sus sueldos, nunca meten desgastes de las casas, nunca meten los desgastes de pronto de la misma infraestructura que utilizan y lo que uno ve es que no hay un punto de equilibrio, sino que el punto de equilibrio era para solventar los gastos del día a día, pero entonces no hay para la renovación de la misma empresa. Este es como a nivel general. Recomendaciones, tengan los indicadores claros, evalúense constantemente, colóquense en muchas metas, apasionense por sus metas y sus sueños. Sé que en estos momentos estamos diciendo, pero ¿cómo lo hacemos? Lo podemos hacer. Y para eso les quiero regalar una historia muy cortica, que es como el águila cuando parece que va a morir y se renueva a los 40 años. El águila tiene una cosa bien interesante y tiene 2 opciones. Una, o morir porque ya está muy vieja, su pico está muy duro, sus garras ya no le dan para coger nada, o decir, me voy 150 días por allá al risco más alto, se quita primero el pico y empieza, a golpe se lo quita y espera que le crezca, después se quita las garras de las uñas y esperan a que le crezca y después cuando ya le ha crecido el pico y las garras se despluma por completo y espera que le crezca. Y si el águila es capaz de pasar estos 150 días, vuelve a salir a volar y puede durar otros 30 años de vida. Pero cuando el águila dice, no, esa vaina es muy dolorosa, o sea, quitarme el pico, quitarme las garras y quitarme las uñas, no, yo me muero, pues entonces va realmente a morir porque no va a volver a resurgir.
¿Listo? Entonces yo los invito a hacer en estos momentos como el águila, que este espacio es de tiempo en donde estamos un poco desesperados, sea para reinventarnos, pero con acción, ¿sí? Con acción, y después echarnos a volar, que estamos seguros que el turismo va a volver otra vez a funcionar. No de la misma manera, pero va a volver a funcionar. No sé si hasta allí tengan alguna pregunta y ya, yo creo que ya sí, terminé. Ahí están los datos de Adrián, están mis datos, cualquier cosa que les pueda colaborar, con mucho gusto. Bueno, no sé si alguno de los empresarios del sector de alojamiento tiene alguna pregunta para la doctora Jenny Cobo o para la doctora Gloria Céspedes, que nos acompaña en el día de hoy. Pueden prender el micrófono, eso sí, uno por uno, pide la palabra y vamos viendo el orden que estamos prendiendo los micrófonos, ¿vale? Estoy aquí muy atento, no sé si hay alguna persona interesada. Yo tengo una inquietud. Cotelco, por favor, puede prender el micrófono, me hace el favor y realiza su pregunta respectiva. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por este espacio. ¿Cómo está? Por favor, Habíamos completo. solicitado este espacio. Mi nombre es Catherine Vargas, yo soy la directora ejecutiva de Cotelco Cauca y mi pregunta va encaminada hacia lo siguiente. En este momento, pues con toda esta situación, esta coyuntura, muchos hoteleros están viéndose en la penosa necesidad de hacer muchas reestructuraciones en sus negocios. Dentro de eso, quiero referirme específicamente al tema de los activos, ¿sí? Obviamente muchos de ellos en esa reestructuración van a llegar a hacer una, no sé, ventas o diferentes transacciones en las cuales se vean impactados y haya una disminución en los activos. En el momento en que se dé ese caso, he tenido varias inquietudes de diferentes hoteleros que me la han hecho llegar. ¿Cuál es el proceso, la documentación o ese paso a paso que se debe seguir tanto con Cámara de Comercio como con otras entidades, me imagino entre esas la DIAN, para realizar ese proceso de disminución en activos? La disminución en activos a nivel de balance porque, digamos, se van a dedicar a otro negocio. ¿Sí? No Es más o menos. necesariamente. No necesariamente, en algunos de los casos me referían, por ejemplo, a reestructuración del negocio. Un ejemplo, un establecimiento que tiene 3 pisos y el primer piso lo van a modificar porque van a decidir arrendarlo para poder tener otro ingreso y entonces ahí tenían, no sé, 5 habitaciones, todos esos enseres que tenían dispuestos allí los van a vender. Obviamente eso va a impactar el tema pues de sus activos. Entonces, en ese caso, digamos, ¿cuál es el proceso ante Cámara de Comercio que se debe seguir? Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no es cierto? Y hay una y es que tú puedes cambiar, digamos, voy a hablar a nivel contable y después me dice allá Glorita desde la parte jurídica. A nivel contable, tú puedes redefinir como tu dirección del negocio, ¿no es cierto? O sea, voy a tener los mismos activos, pero los voy a tener de forma diferente. O sea, ¿por qué? Porque voy a tener un ingreso de un arrendamiento. O sea, cuando yo digo voy a quitar de mis activos es que voy a venderlos y ya no los voy a utilizar dentro de esa unidad empresarial, pero puede persistir, digamos, el arrendamiento es dentro de la misma unidad empresarial, sino que voy a rediferir o a cambiar mi tipo de ingreso. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Si yo vendo un activo, tendría que revisar si el activo fijo tiene más de 2 años, entonces se va por un proceso que se llama ganancia ocasional eh, si tiene utilidad, porque muchos activos pueden ya estar depreciados. En el caso de los muebles, pues solamente se tendrá el ingreso que tiene que ver con la diferencia, pues digamos, del valor histórico, ¿sí? Ese es para un ejercicio, digamos, de la venta del activo. Cuando yo vendo el activo, automáticamente a nivel general para la Cámara de Comercio se me va a bajar el activo, porque lo volví un ingreso. Ya si el activo tiene menos de 2 años en mi poder, pues entonces se va por renta ordinaria, ¿sí? Entonces, ahí es básicamente, digamos, el ejercicio a nivel contable. Ante la Cámara de Comercio, pues, como el ejercicio se hace en este año, en el 2020, realmente ese efecto lo vamos a ver en diciembre del 2020. Entonces, es en el otro año que va a pasar el ejercicio a nivel monetario.
¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, porque yo sé que muchas personas están diciendo en esos momentos, ¿y cómo hago para que eso me impacte en mi declaración de renta que la tengo que presentar ya? O sea, personas jurídicas que ya estamos en vencimiento. Uno les tiene que decir, no les va a impactar en ese aspecto, porque la declaración de renta que estamos presentando en este momento es la del año pasado, ¿sí? O sea, la del 2019. Y en Cámara de Comercio, pues ya cuando tengan el impacto ya sobre sus estados financieros finales, ya en el otro año van a pagar menos dinero. ¿Por qué? Porque en Cámara de Comercio se paga sobre activos totales, ¿no? No sé Sí, así es. si Es alguna otra importante, apreciación. sí, es importante aclarar eso porque siempre se tiene confusión con respecto a la información financiera que se va a presentar, ¿sí? Para efectos de la renovación anual, siempre la información financiera que se presenta va con el corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, ¿sí? Y con base en esa información y específicamente en los activos totales es que se liquida la tarifa correspondiente a los derechos de renovación, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, estas decisiones y actividades que se ejecuten dentro del año 2020, como dice Jenny, se van a ver reflejadas en el año 2021, ¿sí? Con respecto pues, al tema tributario y obviamente al pago de la renovación de matrícula, incluso también pues el tema del pago de impuesto a industria y comercio a favor del municipio, ¿sí? Porque eso es por la operación, para que, a ver, no sé si me hago entender así mejor, por la operación que se haya desarrollado dentro del año 2020, ¿sí? Eso se ve reflejado en el año siguiente, ¿ya? Esa información financiera y, digamos, todo lo que la compone, estado de situación financiera, estado de resultados, las revelaciones y demás, corresponde al año 2020, pero se ve reflejado en las obligaciones tributarias y demás en el año 2021. Allí sí les quiero regalar, bueno, no tengo en este momento el decreto, pero se lo dejo a Angelita para que se reenvíe a sus correos. Y es que en estos momentos de emergencia hay mucha gente que está haciendo donaciones, ¿no? Pero las donaciones son en físico. Pero digamos también se da algunos sectores digamos, del caso de alojamientos en donde están haciendo hospedaje que podría, digamos, tener un costo porque ustedes lo están haciendo de forma gratuita, por decir algo, o haciendo cosas. Se podrían revisar el decreto que sale de donaciones, pero dentro de la emergencia. O sea, ese decreto solamente va a tener vigencia dentro de la emergencia, en donde dice que ciertas ventas, ¿sí? Ojo, no tiene que ver con esta parte de activos, pero digamos les puede ayudar. Ciertas ventas se van a tratar como donaciones y no van a tener IVA. Es importante que lo revisen. ¿Por qué? Porque todo el mundo está queriendo aportar de una u otra manera y hay gente que no puede aportar en efectivo, pero puede aportar en especie. Entonces, en este ejercicio también podrían ustedes revisar de pronto si este decreto les ayuda un poco. Yo se los dejo con Ángela para que Ángela se los reenvíe a los correos. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, y si fue contestado lo que preguntaste. Sí, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hay otra inquietud por parte de los participantes. Pueden dejar su mensaje para darles la salida a su micrófono. Al parecer no tenemos más inquietudes. No sé si la doctora Gloria quiera completar más información del tema o la doctora Jenny Cobo, o damos por finalizada ya la charla virtual. Héctor Mauricio. Yo sí quisiera adicionar algo, pues digamos no está tan relacionado con el tema tributario, o quizás sí, pero debido pues a las consultas que se han realizado, porque muchas personas que pues, han pensado en la posibilidad de cambiar su actividad económica, ¿sí? Eso, por supuesto, tiene unas implicaciones y es que si la persona tiene el registro mercantil y adicionalmente el registro nacional de turismo y adicionalmente registro de proponentes,
cambiar la actividad en el registro mercantil tiene implicaciones en los demás registros, ¿sí? Y específicamente me refiero a aquella actividad que esté relacionada con el Registro Nacional de Turismo, ¿sí? Porque si usted deja de desarrollar esa actividad económica, obviamente tiene que hacer lo correspondiente con el Registro Nacional de Turismo. Sí, pueden ser dos cosas: suspender el Registro Nacional de Turismo o solicitar la cancelación porque efectivamente esa actividad que está relacionada a su Registro Nacional de Turismo, pues ya no la está ejecutando, ¿sí? Como dijo Jenny al principio, pues este es un tema de toma de decisiones, ¿sí? Esas decisiones tienen unas implicaciones y es importante que las tengan en cuenta al momento de resolver la situación con respecto al cambio de las actividades económicas, ¿sí? Si bien son registros independientes, pero están relacionados, ¿sí? Si yo ya no desarrollo la actividad de catering, por ejemplo, para eventos, o ya no voy a desarrollar la actividad de alojamiento, sino que solamente voy a tener restaurante porque pues me tocó cambiar la actividad pues para poder recibir ingresos. Pero mi registro nacional de turismo está relacionado con la actividad de alojamiento, pues obviamente el no desarrollarla, ¿sí? Digamos, cancelar esa actividad económica, pues va a tener implicaciones en el Registro Nacional de Turismo porque ya no estaría en la obligación de hacer el Registro Nacional de Turismo por la actividad de alojamiento, sino y solamente bajo el cumplimiento de los requisitos de ley, pues podría hacerlo, pero por la actividad de restaurante, pero siempre que se cumplan los requisitos, porque no todos están obligados a hacer, todos los restaurantes están obligados a hacer el Registro Nacional de Turismo, ¿sí? Entonces, sí es importante hacer claridad en eso. Al momento de la toma de decisiones, ver qué implicaciones tiene lo que yo haga con el registro mercantil frente al Registro Nacional de Turismo y en el caso de que tengan proponentes, pues con el registro de proponentes. Allí añado algo a lo que está diciendo Gloria, y es que eso también tiene un coletazo sobre el RUT, porque tendrían que actualizar el RUT y tendrían que dirigirse también a industria y comercio para que cambien sus tarifas, ¿no? Porque lo que dice Gloria es muy cierto, muchas veces lo cambiamos en la Cámara de Comercio, y la Cámara de Comercio sí tiene conectividad con muchas de estas otras entidades al principio, pero ya después, en el transcurso del tiempo, la obligación recae sobre el empresario, ¿sí? Porque uno lo observa que el empresario y después va uno a la DIAN, y en la DIAN tiene otra cosa, y va a Industria y Comercio y allá tiene otra cosa, y uno dice: ¿a qué se dedica este personaje? ¿Sí? Y entonces empiezan a decirle: venga, actualícese, y los empiezan a veces a amonestar por simplemente no haber actualizado. Sí, muchas gracias. Tenemos también otra inquietud de Alcayata, que dice: buen día, es tan amable de informarme si se amplió el pago para el pago de industria y comercio y el pago de IVA para el sector hotelero. Para el de industria y comercio tienen que tenerse en cuenta lo siguiente, y es que ese es un impuesto territorial, o sea que como estamos en una charla nacional, pues bueno, esperamos que haya mucha gente conectada a otras partes también, pero vale aclarar, digamos que cada municipio tendrá que decirlo de acuerdo a sus, digamos, a su indicador de gestión, ¿no es cierto? Doctora Jenny se nos fue. ¿No se la están escuchando todos? Gloria, ¿escuchas a la doctora Jenny? No, no la escucho. Yo le puedo complementar. Ah, bueno, ya volvió. Volvamos que se intercortó la señal. ¿Vuelvo yo o vuelve Gloria? Doctora Jenny, por favor. Sí, bueno, entonces estaba diciendo que el impuesto de industria y comercio es un impuesto territorial municipal, o sea que en algunos municipios ya se tomó acción y en otros municipios no se ha tomado acción. ¿Eso qué significa? Que cada uno tendrá que revisar dentro de sus municipios, porque esto es una competencia de alcaldía y consejo municipal. Y a nivel del IVA y de retención en la fuente, es una consulta, pues digamos que hasta ahora se le ha hecho a la DIAN, y la DIAN dijo: no tiene nada que ver rete fuente ni IVA, voy a hablar de los dos, porque supuestamente si usted está vendiendo, está recaudando el impuesto,
si usted no está vendiendo, no tiene por qué pagarlo, entonces no tendrá por qué presentarlo. Y yo entiendo la pregunta porque es que en enero, febrero sí se vendió y muchas personas tienen el impuesto cuatrimestral, o sea que es enero, febrero, marzo y abril, o sea que tendría que presentarlo en mayo, ¿no es cierto? Entonces allí, digamos, el Estado dice, se supone que es un dinero que usted ya recaudó, que usted lo debe tener ahí en teoría provisionado, pero estamos esperando porque aquí hay una dualidad, ¿no? O sea, por un lado nos están diciendo que nos están dando, pero el gobierno está diciendo por otro lado, ya necesito recaudar el dinero para poderles dar, ¿sí? Entonces se vuelve como un círculo vicioso, pero hasta ahora lo único que digamos, se ha manejado, cambiado es en lo que tiene que ver en impuesto de renta a nivel de la DIAN. ¿Listo? Listo, doctora. No veo más inquietudes. No sé si haya más intervenciones por parte de los participantes para que nos colaboren. Listo. Muchas gracias, dice Alcayata. Pues, compañerito, no sé, digamos que a nivel general sabíamos que ya nos habían dicho que pronto habían personas que no se podían conectar por los sectores donde estaban, entonces se ha solicitado a la Cámara de Comercio que la grabación se realice para que posteriormente se vuelva, digamos, a compartir con las personas que se conectaban, se desconectaban o con aquellos que aunque querían conectarse no lo pudieron hacer por procesos de conectividad en estos momentos. Claro. Si me confirmas tú y para que por favor lo informes. Gracias. La grabación se está realizando, no se preocupen, de todas maneras vamos a enviarles la grabación y a publicarla por nuestras redes sociales, ya la grabación total de esta charla. Queremos también invitarlos a los demás webinars que está organizando la Cámara de Comercio durante esta temporada por COVID-19. Son charlas gratuitas con alianza con la Cámara de Comercio de Cali, donde podrán conocer un poco acerca de todo lo que se está realizando con esta pandemia y cómo salir adelante durante esta época. No sé si hay alguna otra pregunta o damos por terminado esta charla. Tenemos otra persona, muchas gracias. Bueno, creo que las personas están muy agradecidas por la charla. De verdad agradecemos a la doctora Gloria Céspedes, quien es la coordinadora jurídica de la Cámara de Comercio del Cauca, a la doctora Jenny Cobo, que es contadora, y a nuestra compañera Ángela Rodríguez, quien es la coordinadora de Cultura y Turismo de la Cámara de Comercio, y mi nombre es Raúl Palacios, coordinador de comunicaciones de la Cámara de Comercio. A todos ustedes, muchísimas gracias por asistir a este evento, y tenemos mucho más programados para que por favor se activen y estemos en casa. Por favor, no olviden lavar las manos y estar en casa en familia. Feliz día. Feliz día para todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Jenny, Angelita y Muchas Raúl. gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego y muchas gracias a todos los participantes. Está muy bien. Bueno, hasta Muchas luego. gracias a todos también. Qué gusto saludarlos. Hasta luego.